Recording in progress. Grabando, mira, 180 personas ya somos. Ya los saludé, saludo a todos los que están igual ahí. Rodrigo, Mateluna, Roberto, Javier, Isa, Jaime San Pedro, Reinaldo que estaba comentando, Liuba, Luz, que lo estoy viendo, Leticia, Nicolás Busto, en fin, Jorge Torres. Los que alcanzo a ver en todas las pantallas, muchas gracias por compartir. Son realmente gente muy especial, igual que nosotros, que estamos en la previa de un fin de semana largo. ¿Pero a quién se le puede ocurrir? ¿Ah? Nos falta andar con unos dulcecitos acá al lado, eh, pero bueno, preferimos el dulce de los datos, ¿ah? El dulzor o el amargo de la encuesta de la Cosa Nostra en su versión 35, y que según adelantó Alberto Mayol en el programa político, mira qué triste lo que voy a decir, más visto en Chile, que hicimos la Cosa Nostra con parar el podcast, lo adelantó hace instantes, mientras está hablando por teléfono, que es muy especial, como Freddy Turbina, hace muchas cosas a la vez, dijo que esto venía con un terremoto 8.5. Así dijo, que la encuesta venía con un terremoto 8.5. Y yo voy a decir algo. Yo durante todo este tiempo en que he estado cumpliendo una pequeña labor, un pequeño acometido en la política al otro lado del análisis, yo les he dicho, y ha sido completamente cierto, que yo no he visto nunca los resultados de la encuesta hasta hoy. Sin embargo, hoy hubo que hacer una gestión rápida de mejorarle los números, de agrandarlos, de no sé qué. Por lo tanto, sí la vi. Mientras recibía el archivo y se lo enviaba a mi fiel asistente José Norambuena, vi y he quedado epate. No digo más, Alberto Mayol, todo suyo a la pantalla. Hágase cargo, señor. Está ahí muteado, negro, está ahí muteado. Sí, es verdad. Tan es así. Voy a hacer las advertencias del caso. Primero, los que tengan remedio para el corazón, tómenselo. Tómenselo ahora. En segundo lugar, eh, advertencia. Esta encuesta no trae hoy, porque lo vamos a hacer igual el fin de semana, les vamos a hacer llegar, o mañana, ojalá, qué sé yo, no trae sofisticaciones. ¿Ya? No No trae tiene factoriales. factoriales, no trae discriminantes, no tiene ninguna cosa bivariable ni multivariable. ¿Ya? Nuestra encuesta lo tendrá, pero hoy día no alcanzábamos a tenerlo, ¿ya? Y es importante para la salud de la encuesta y para la naturaleza del juego entre las distintas encuestas que mañana nosotros estemos con los resultados sobre la mesa, ¿no? Eh, la situación es muy interesante, tan interesante que entonces normalmente nosotros vemos como en la décima lámina, vemos los resultados. Los dejé más al final para que, ¿ya? Ah, perfecto. Los Tiene, moví. tiene coherencia. Entonces, tal como dijo Alberto, todos ahora tomándose su Nervo Calm, eh, ¿ah? Y sobre todo si tienen velas en algún entierro de estos entierros, un Nervo Calm vendría perfectamente a la vena. Ya, Así Alberto. es. Así Entonces que, vamos a tener una presentación eventualmente más cortita. Al final igual abrimos a unas preguntas y, como dice sí. Alberto, enviamos al finalizar esto la grabación, mandamos el archivo y en un par de días más, seguramente pasado el fin de semana, con algunos factoriales, algunos análisis más sofisticados. Y inventamos además una medición que nunca se ha hecho. Así que tenemos una metodología, una nueva cosa, en todo caso, siempre hay algo nuevo, alguna cosa que hay que tener Una sobre la cosita, mesa. una cosita. Una cosita, una cosita. Que nos va a permitir eventualmente generar alguna clase de predicción en los próximos días, que bueno, que tendremos que... ¿Estáis seguro que ese es el último archivo? ¿O le hiciste arreglos? Sí, ese es. Le hice arreglo a todo, sí. Ah, ya, pero después del que yo te envié. Sí, Ah, ya, con numeritos grandes y eso, ya, ok. sí, igual Perdón. dejaron los nombres chicos, pero bueno, tuve que hacerlos crecer también. Pues Mm, son demasiado literales, hicieron los números más grandes, nada más. Así no que, sé, no sé, ya, no importa. y sin decimales, compadre, lo siento. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Cagó el Joche. Ya.
Bien, la 35, segunda quincena de octubre, y vamos entonces a ver. La metodología, lo de siempre, destacar encuesta no probabilística, eh, con un cuestionario de alrededor de 10 minutos, y el terreno realizado entre el 17 y el 28 de octubre del 2025, es decir, recién terminada. ¿Ok? Así que vamos viendo. Evaluación de presidentes y expresidentes. Aquí tenemos el listado de los expresidentes hasta llegar al actual, eh, desde Jorge Alessandri Rodríguez hasta la fecha, y nos encontramos con un aumento de Sebastián Piñera, que rompe barreras y vuelve a tomar el primer lugar, que muy pocas veces lo ha tenido, o al menos de manera improbable ha tenido en solitario, lo tuvo una vez antes solamente, la otra vez ha compartido con Patricio Elwin. En este caso mejora su posición con un 4,9, Patricio Elwin con un 4,8, y en tercer lugar Ricardo Lagos con un 4,5. En el 4,4, Frei Padre, Frei Hijo y Jorge Alessandri también. Eh, Salvador Allende baja 2,9, o sea, hay una caída de la izquierda, porque también el presidente Boric baja a 3,1, que es como el límite inferior en que se ha movido habitualmente. Ha llegado alguna vez a estar un poquito más abajo, pero en general últimamente estaba en 3,2. Y Pinochet recupera el 3,5, que lo había estado perdiendo, medio se le había cuestionado en el último periodo. Así que ese es el escenario para empezar. Valores. Progreso e igualdad empatados, 27,5. Orden 23, libertad 21,3. Orden sale del último lugar, vuelve a subir un poquito, probablemente ahí se vislumbran las razones por las cuales empieza a mejorar, digamos, el rendimiento de los expresidentes de derecha, que podemos considerarlo en parte un cierto predictor. ¿Se llega a ser rico como resultado del mérito o del abuso? Bueno, del mérito, como viene siendo tendencia, 62,8, casi 63%, versus 27,8 de abuso. Siempre vale recordar que esta es una variable muy interesante que nos ha marcado muchas veces las tendencias políticas, el clima general, y que ha llegado a tener posiciones estables, mitad y mitad para cada una de las posiciones, ha llegado a tener 88% a favor de abuso como origen de la riqueza, y hoy día el mérito está triunfando en ese contexto con una amplia ventaja de sobre 60 puntos que predice posibilidades de votos importantes para la derecha, según lo que hemos tenido en la historia de esta pregunta. Yo al menos la he hecho desde el año 2002 para adelante, así que hay bastantes mediciones con esa pregunta. Vamos a atributos. Vamos a ponerle nota a los distintos candidatos respecto a su aporte al país. Uno significa que eh, básicamente no es ningún aporte, y 7 es que es un aporte extraordinario, con un gobierno eficaz y capaz de gobernar para cada uno de los chilenos. En primer lugar, Evelyn Matei, 4,3, José Antonio Casi un 3,5, 3,4 para Janet Jara, 3,3 para Johannes Kaiser, 3,2 para Harold May Nichols, Parisi 2,2, Marco Enríquez 1,9, Eduardo Artés 1,6. Esas son las medias de las notas correspondientes a cada uno de estos, de estos candidatos analizados. Liderazgo es peligroso. La escala es 1 a 10, donde 10 es muy peligroso y 1 es nada peligroso. Veamos. 8, Eduardo Artés, muy cerca del máximo peligro. Segundo lugar, para Marco Enríquez Ominami con un 6,8. Tercer lugar, para Franco Parisi con un 6,5. Y luego un 6,2 para Janet Jara.
un 6 para Johannes Kaiser, un 5,8 para José Antonio Cast y un 4 para Matei y para Harold May Nichols. Es bien interesante porque hay una evolución de Kaiser, donde aparece con menos riesgo que Janet Jara. Y José Antonio Cast se escapa también de Janet Jara respecto al nivel de peligrosidad. Al- Eh, Esos son factores que nos habían estado moviendo en esta dirección hace bastante rato. Se parece más a la época en que estaba Jaude muy fuerte en todo el proceso. Sí, bueno, y decirlo, hemos conversado en otras oportunidades que de alguna manera esto es una pregunta análoga, que es una pregunta súper relevante, lo hemos dicho, ¿cierto?, de segunda vuelta, que es la pregunta en el fondo ya no por quién te gusta más, sino por quién no votarías. Hay distintas maneras de formularla, qué sé yo, en el fondo los grados de peligrosidad, o derechamente por quién no votaría nunca o seguramente, en fin, esas clásicas. Y aquí también es una arbitrariedad, uno podría decir, ¿qué nota es la que uno entiende que si alguien pone que alguien es muy peligroso, no votaría en ningún contexto? ¿Será solo la nota uno? ¿Será solo la 2, la uno, la 2 y la 3, etcétera? Y ahí, claro, los promedios son un indicador, pero en realidad a mí por lo menos, lo comento yo, claro, me resuena más la nota uno y eventualmente la suma de la nota uno como y la nota 2, quizás como dos notas que uno podría decir, bueno, aquí hay un porcentaje que es muy poco probable que vote por ese candidato en segunda vuelta, si es que lo consideran, digamos, si es que se mantiene estable. Así que eso Claro, yo pero creo que ese es sí, es un dato interesante, efectivamente. Efectivamente, pensar en lo que te ponen en nota 10, por ejemplo, es como voto seguro, está pues. 50, no, que el muy peligroso me refiero, Ah, perdón, lo que sí, nota mayor sí. peligro. 40%, por ejemplo, Kaiser, 42% Jara, Cast con 35%. O sea, efectivamente hay menos peligrosidad en Cast y Johannes Kaiser tiene, y que viene con mucha atracción, ¿ya? Y sin embargo es más peligroso. Entonces, eso es interesante porque muestra que a veces el peligro, sobre todo en estas primeras etapas, puede ser además, puede ir acompañado del hecho de alguien que va con mucha velocidad y por eso, por lo tanto, también aumenta la visión de peligro. A veces es un indicador en relativo de cierto nivel de éxito, pero que a la larga es un problema porque, como dices tú, en segunda vuelta es bien importante como factor negativo. Ahora, ¿cómo proyecta usted la capacidad de la gobernabilidad de los siguientes candidatos? Señale uno si cree que un gobierno no sería nada gobernable y 10 si es alguien que podría garantizar gobernabilidad. Bien, mayor gobernabilidad 6,3, Evelyn Matei, segundo lugar José Antonio Cast, 5,4, 4,7 para Johannes Kaiser, Listo, Co. es como el presidente en INADE. Es malo, no pierdo oportunidad. Sí, pero estoy como el presidente NNAE desde el Vaticano. Sí. Hoy esta sala del siglo XII no tiene internet. Bueno, izquierda 9%. Fíjense que el 1, la izquierda, extrema izquierda versus la extrema derecha, es prácticamente el doble la extrema derecha respecto a la extrema izquierda. Es interesante esa, esa migración. Si nos fijamos en el 7 y en el 9, que son los que están al lado del centro, el 7 centro izquierda y el 9 centro derecha queda allí 3% y en cambio centro izquierda queda 7%. O sea, ahí hay un fenómeno que está ocurriendo que vamos a ver qué pasa con el tiempo si esto sigue comportándose así. Vamos a la primera vuelta. Ya, estamos en primera vuelta y estamos todos preocupados bueno, de todas las variables, de todas. Vamos a ver, sobre todo los cuatro primeros, por supuesto. No solo orden, que es muy importante, sino que puntajes. Vamos a ver. Janet Jara, 33,5. 33,5. Johannes Kaiser y Evelyn Matei, empatados, 19,3. Empatados ambos en 19,3. José Antonio Cast, 17,7. Franco Parisi sube superando a Harold May Nichols con un 4,5. Harold May Nichols
un 4,3, Marco Enríquez Ominami 0,7, Eduardo Artés 0 en esta medición. Aquí vemos las curvas de evolución y lo que vemos, que son curvas que tienen un comportamiento que se ve interesante y normal, lo que vemos es una caída de Janet Jara en niveles que no había tenido desde junio. O sea, junio ya tenía 36, de ahí recién para atrás, en mayo tenía 30, y por tanto recién ahora por primera vez baja de los 36 puntos desde junio, desde que empieza el proceso de primaria y luego termina. Bueno, ahí siempre estuvo en 36, 37 puntos, 38 puntos, en fin, y llegando ahora a 34. Luego tenemos el empate entre Johannes Kaiser, que viene subiendo en una curva bastante radical desde septiembre, donde marcaba 12 puntos, a llegar a 19 puntos ahora. Es un crecimiento bastante rápido. Estamos hablando de una situación donde nada más en agosto estaba en 9, o sea, es un crecimiento importante, una curva bien significativa. También sube Evelyn Matei, como habíamos señalado, su crecimiento ha sido más liviano, una curva, una pendiente no tan importante como la de Kaiser, pero de cualquier modo subiendo y empatando, entonces en el segundo lugar con Johannes Kaiser. Y vemos a José Antonio Cast, el súper favorito en la medición bueno, desde junio en adelante, superando con claridad a Evelyn Matei, y que desde entonces había estado muy fuerte, llegó a estar en 28, recordemos, y en este caso tiene ya 10 puntos menos que por entonces, según nuestra medición, de 28 a 18, quedando un poco por detrás, prácticamente igualados, pero un poco por detrás tanto de Kaiser como de Matei. Esa es la situación, que es un cambio sísmico muy importante, porque naturalmente significa que el favorito evidente en los últimos meses estaría no solo no quedando eventualmente, sino que eventualmente podría estar efectivamente incluso llegando a la posibilidad de estar cuarto en este proceso. Ese es el orden de los cuatro primeros. Muy por debajo, efectivamente, tenemos eh, a Franco Parisi, que logra acercarse a los 5 puntos, a Maine Nichols, que se mantiene en la órbita de los 4 o 5 puntos, en esa órbita donde ya estaba, eh, y donde no parece tener una mayor evolución. Nosotros, obviamente, eh, algo, muy poquitito, alcanzamos a tomar de lo que pasó con el último debate, muy poquitito, pero en todo caso, como yo les he dicho otras veces, los debates tienen un impacto semanas después, 2 semanas después normalmente, y este está difícil que tuviera mucho impacto, porque la verdad es que así como que haya pasado algo, no fue mucho, así que eso lo dejamos un poco fuera del juego. Bien, segunda vuelta. Janet Jara y José Antonio Cast pasan a segunda vuelta. ¿Por quién votaría? Entonces tenemos seguro Jara 38, probable Jara 6, seguro Cast 48, probable Cast 8. Sumando todo, 56 para Cast, 44 para Janet Jara, es decir, un aumento de la distancia por parte de José Antonio Cast en segunda vuelta respecto a lo que teníamos antes. Ya lo vamos a ver con más detalle. Evelyn Matei con Janet Jara, 33 seguro para Jara, 6% probable para Jara. Matei 48 seguro y 13% probable. Si lo sumamos, nos da 61,39, que es más o menos lo que había sacado la vez pasada, y que más o menos en general cada vez que la derecha como que marca más posición, Matei llega a esos números. Johannes Kaiser pasan a segunda vuelta y tenemos entonces eh, a Janet Jara con un voto seguro de 40, un probable de 5, un seguro para Kaiser de 46 y un probable para Kaiser de 9. Eso suma
subiendo un punto más o menos de lo que tenía el mes pasado, que aquí lo vemos, y vemos entonces una evolución en la cual Matei no es que saca el puntaje más alto de todo este periodo, pero sí saca un puntaje bastante importante, sobre 60 puntos, y prácticamente empatados en términos de capacidad de rendimiento versus Jara, Kast con Kaiser, que no era algo que antes ocurriese, había una distancia de unos 2 puntos más o menos de Kast respecto a Kaiser, esa brecha se cortó. Y aquí viene el ejercicio que hicimos. ¿Qué resultados proyectan los entrevistados? Me explico. Eh, de acuerdo a la literatura especializada, uno de los factores que son importantes, son decisivos en la conducta electoral, sobre todo cuando hablamos del voto útil, es la imagen de favoritismo y la posición relativa que el electorado atribuye a cada candidatura. En la mente de cada uno de nosotros hay un mapa que tal vez no lo tenemos súper racionalizado, pero decimos, no me habría imaginado que este está en tal posición, ¿no? Entonces, uno tiene un mapa, ¿ya? Tal como cuando uno le dicen, dibuja el mapa del mundo y pon los países, es un mapa bien impreciso, que no suma 100, que no tiene... Es difícil, pero uno se imagina, no, este está más fuerte, está más bajo, de aquí y allá. Diversos autores han mostrado que las percepciones sobre quién va ganando o tiene más probabilidades de triunfar pueden influir significativamente en la decisión final de los votantes. Ahí tenemos a Downs, tenemos a autores como Gary Cox, tenemos a John Curtis, a Sarah Hogolt, en fin, a Leduc. Se han documentado esto sistemáticamente con encuestas con estudios de distinto orden, que las encuestas funcionan como un insumo central en la formación de dichas percepciones. Es decir, el clima de opinión depende mucho de quién aparece que va ganando, quién es el más fuerte que aparece que va ganando. Desde esta perspectiva, las encuestas no solo describen las preferencias existentes, sino que también participan en la modelación, generando expectativas, narrativas, percepciones de viabilidad. Se llama esto el efecto de arrastre de uno de los grandes autores de las metodologías en el mundo, que es Paul Lazarsfeld. Esto puede producir alteraciones concretas en la intención del voto, beneficiando a los candidatos percibidos como favoritos y debilitando a aquellos considerados sin opciones reales. Entonces, la pregunta fundamental, ¿cuál es el mapa de percepciones sobre la posición y el favoritismo de cada candidatura? En esta edición de la encuesta, entonces, estamos intentando conocer qué se imagina la ciudadanía respecto a las probabilidades de éxito electoral de cada actor. A partir de estos datos, que no tienen por qué cuadrar, insisto en eso, es la imaginación de cada uno de ellos, se puede hacer un análisis más complejo que pretendemos hacer para modelar, porque la relación entre el voto que tiene hoy día y lo que se imagina que puede estar pasando va a ser decisiva para que algunos puedan migrar o no a otro voto a última hora. Eh, Vamos a mostrar los resultados preliminares porque, como les digo, no alcanzamos a hacer todo el ejercicio, además de una metodología nueva, así que vamos a tener que ensayar y muchas cosas y decir esto no tiene sentido, golpear el suelo, llorar y todas esas cosas. Así que no es lo que pasa cuando uno hace una nueva metodología y tiene que ver si funciona o no funciona. Siempre suele ser muy, muy complejo y muy emocionante solo si funciona. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. A cada candidato, respecto a cada candidato, le vamos a preguntar a la gente, ¿cuánto cree usted que va a sacar? Y le dimos alternativas, no le dijimos, no, ponga el número que usted quiera, no, le dijimos, mira, más o menos 15%, más o menos 20%, más o menos 25%, más o menos 30%, más o menos 35%, más o menos 40%. Entonces, con eso nos parece que tenemos una buena muestra de la percepción dominante, ¿no? Eso es lo que nos parece al menos particularmente útil. Aquí estamos viendo el caso de Janet Jara, ¿no? Si nos fijamos en el caso de Janet Jara, eh, ella tiene el predominio en gente que le otorga un 30%. Un 26% de las personas que contestaron le dieron
un 30%. ¿Se entiende, no? Un 26% dice que va a sacar 30 puntos. Luego, en segundo lugar, está los que dicen que va a sacar 35 puntos, un 21%. Hay otros que 20%, un número muy importante, que dice va a sacar 40. ¿Ya? Y hay otro número que es los que dicen que obtiene 25, que son un 19%, otro 20%. Y el resto son mucho más bajos, que le dan 20% y le dan 15%. Entre esos dos grupos suman un 14% de los electores que señalan aquello. Así que esta es la imagen de primera vuelta respecto a Janet Jara. Ahora vamos a ir con José Antonio Cast. José Antonio Cast, el grueso, casi el 30%, dice va a sacar 25 puntos. Y están bastante empatados los que dicen que va a obtener 20 y los que va a obtener 30. ¿Okay? O sea, está bien soportado en ese 25%, porque los que dicen 30 son 19% y los que dicen 20% se queda más o menos igual la cifra, ¿no? Y además tiene, los que le dicen 35 tienen un 11% más, los que dicen 40 tienen un 13% más, es decir, y en cambio en 15 solo tiene un 9%. O sea, tiene una imagen que está buena, digamos que, no sé, sobre 25 puntos, claramente, y por tanto eso es una ventaja, porque él estaría teniendo una percepción de éxito, de acuerdo a nuestros datos, muy distinta a los datos, más de 7 puntos por encima de lo que está sacando, y eso le permite tener más votos. Si se le cae la percepción de voto, debiera perder más votos, y eso podría mover el escenario mucho, pero mucho. Luego, siguiente candidatura, Evelyn Matei. Tiene malos datos de expectativa. La gente que dice que el 15% de lo que va a obtener Evelyn Matei es un 31% del electorado. Y los que dicen un 20% es otro 30%. Ahí se va el 60%. 25 puntos solo le da 22% de la gente. 30 para arriba, en total, entre 30, 35 y 40, solo 17%. De los que hemos visto, claramente es la que tiene menos visión de expectativa por parte de los electores. Está minimizada su imagen de probabilidad de triunfo, considerando que nos está apareciendo disputando el segundo lugar, está desajustado en su contra, o sea, no han hecho una buena campaña para decir nosotros estamos compitiendo, para decirlo en simple, ¿no? Finalmente, Johannes Kaiser obtiene un 15% para el 53% de los electores, o sea, está siendo relativamente castigado con su puntaje porque está por sobre eso. Otro 20% le asigna 20 puntos, que sería lo más cercano hoy día. Eh, Obtiene 25 puntos según el 11% y el resto es marginal, 15% para 30, 35 y 40%, la suma de los tres. 16% suman entre los tres, es poquito. La imagen entonces de Kaiser de favoritismo es muy baja. Nuevamente, si mejora su imagen de favoritismo, puede tener ventajas comparadas de crecimiento también. Y por tanto tenemos a dos candidatos que están peleando el segundo lugar que aparecen perjudicados en su imagen. Y eso predice un escenario muy llamativo si es que durante las próximas semanas esa imagen de triunfo y de éxito se ve modificada o no. Y por tanto, esta transformación y estas disputas están recién comenzando a pesar de que estamos llegando al final. Es bastante interesante. Eso es. Bueno, ha terminado efectivamente, fue un poco más corto que las veces anteriores por la ausencia de los factoriales. Igual, tú lo dices al comienzo, hay que decirlo, esto no es una encuesta probabilística, también uno puede decir prácticamente ninguna del sistema lo es, pero esto tampoco. Y sin embargo, bien hecha, ha mostrado, ustedes lo han visto, mucha consistencia. Eh, pero también está, incluso si fuera probabilística, está en el margen de error esa disputa entre el segundo y el cuarto lugar, pero obviamente, dicho todo eso, no deja de ser tremendamente llamativo, porque además, fíjate, Alberto, que claro, uno ve la lámina primera y así,
como que, ¿qué pasó? Pero tiene, al menos en la encuesta de la Cosa Nostra, tiene más consistencia con cuando uno pone las líneas. ¿Cachai? O sea, efectivamente, líneas que se mantienen, otras que van subiendo, bajando. O sea, no es una cosa así como azarosa. Ahora, uno no suponía, bueno, no sé si uno, yo no suponía que, y no supongo, pese a los resultados de la encuesta, que pudiera todavía ser como tan radical que lo puedan, que digamos que lo puedan pillar. Pero ahí están los resultados y las elecciones son en 2 semanas y 3 días más y está súper, súper interesante igualmente el La, ejercicio. la curvas previas, por eso hicimos el modelamiento la vez pasada, las curvas previas nos indicaban ese escenario y se está dando. ¿Ya? La gran pregunta es si va a ser capaz de defender posición Cast. ¿Ya? Supongamos que el margen de error justo lo perjudicó, efectivamente, ¿ya? Y ese tipo de cosas, y que están ahí medio juntos, qué sé yo, pero vamos a ver qué pasa si se arma un clima particular al respecto. Eh, entonces, sí, efectivamente, eso es un tema. Pregunta Nelson si se puede decir que Matei vuelve a tener opciones. Nosotros nunca dijimos que estuviera fuera de opciones. Hemos sido bien claros en eso, porque como es la mejor segunda opción, es normal que tenga ciertas posibilidades. Lo que pasa es que estaba siendo dada por desahuciada por todo el sistema y por tanto ya hasta la ponían cerca, no sé, de París y qué sé yo. Entonces la verdad es que, claro, eso le cuesta, yo durante estos procesos, para no andar desquiciándome, no reviso todas las encuestas, de repente tengo una encuesta, porque voy a andar, tengo mi propio mecanismo, mi mecanismo está primero en exactitud en el sistema. Ah, lo demás, no, de repente me encuentro con algún dato, y lo miro así con cara de, ¿y eso? Ya, Oye, pero no sé, pues, no le doy mucha importancia. sí. Oye, Alberto, espérate, es que sabéis que fue tan impactante los resultados de la encuesta que llegó una persona acá para, por A favor, ver. te pido que te asomes porque esto puede ser una cosa Claro, ¿no? El príncipe del apocalipsis ha llegado en medio del apocalipsis. en medio del apocalipsis. No, no vengo del apocalipsis, vengo de un huevo. Oye, ya, está una cosa seria ya. Le iba a dar tribuna, acaba de entrar aquí a la casa porque estaba unos días en Santiago y no, pero Estoy que ha no. llegado. ¿Hay algo en el programa de Jarabe lo ha llegado, no? Ya, vamos a cortar. Por favor, disculpen esta intromisión. Ya, los Pues voy Reinaldo a... tiene preguntas. ¿Ah? Ya, hay preguntas, ya. Abramos las preguntas entonces, Reinaldo. Y quedó en la grabación, pues sí, pues quedó en la grabación. En fin. No, espérate, tengo que desmutearlos a todos, ¿verdad? Momento. Ahora ahora sí se pueden desmutear. No te dimos ni un aplauso, no te damos ni un aplauso hoy día porque está demasiado estridente esto, así que, o sea, Muchas gracias. oye, en una de esas, en 3 semanas más te Roberto. hacemos una ovación, pero por ahora, Alberto Mayor, yo por lo menos voy a mantener prudencia, así. Ya, pero saluden al Floripondio, po. Ya bueno, ya, saludémoslo. A Floripondio, a Floripondio. ¿Quién es Floripondio? El, Sí, se el... acaba de asomar detrás tuyo, po. ¿Cuándo le hemos dicho Floripondio? A mi gran Macari. Ya, Reinaldo, Por las Iris plantas. y Nicolás, ¿verdad? ¿Verdad? No, oye, gracias nuevamente y felicitaciones por la encuesta. No, un dato nada más. No sé si ustedes saben si hay alguna agencia detrás de Kaiser o quién lo ha asesorado, porque te puede gustar o no, pero es evidente que es una persona diferente desde que es candidato, lo ha hecho bien. Creo que ha sido Mateo, ha hecho caso de lo que le han sugerido y no sé quién lo está asesorando, pero es súper interesante, digamos, el desempeño que él ha tenido como candidato. Sí, tienes razón. Yo creo que en términos de manejo comunicacional, efectivamente el trabajo de CAS es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, es muy cuidado y han trabajado con mucha velocidad el que nunca se les caiga la imagen de que van líderes. Tienen súper claro esa cuestión, lo han hecho muy bien. La pregunta es si, como entró nuestra encuesta y eso generó un movimiento en el sistema, entonces vamos a ver qué pasa con la imagen de éxito o no. Y eso quedan pocas horas. Entonces esto aparece ahora, va a estar en la discusión mañana y después el silencio.
entonces, de los datos, pero todo como en la insinuación de que no, que aquí, que allá, va a ser bien caótico. Vamos a ver, porque esto va a depender mucho de esa dimensión, como estamos tan cerca ya, de quién puede ganar como imagen al respecto. Perdona, estoy muteado. Tenemos entonces, estaba Iris. Hagamos de a tres preguntas para que las vaya respondiendo Alberto. Iris, y luego, espérate, aquí me aparece el orden, un segundito. Iris, por Oye, mientras que... aprovecho de contestar una pregunta de Cristian Leguede que está en lo que la había puesto ¿Ya? en el chat, que creo que es muy pertinente porque yo lo iba a decir efectivamente. La percepción que tiene la gente se parece mucho más a las encuestas que más son más publicadas. ¿Ya? O sea, eso es lo que se parece. Y efectivamente, y eso demuestra cómo la influencia de las encuestas, que le forma un mapa mental a la gente diciendo dónde está cada uno. Mm, sí. Ya, Iris, Nicolás y Carlos. Los tres juntitos y de ahí responde Alberto y seguimos. Hola, hola a todos, gracias por la encuesta, es fascinante siempre escucharte, Alberto, Gracias. y tú eres muy simpático, Darío, también. Mucho. Mi pregunta es la siguiente, Kaiser, o sea, Kaiser da tiritones, por lo menos yo soy centro amarillo y creo que hacia Chile Vamos va a dar miedo y hacia a todo el sector exconcertación también. El miedo a un Kaiser creciendo, a pesar de que haya hecho una buena campaña, habla fuerte, serio, le da la mamadera a la guagua, que ya no es tan guagua, pero no importa. ¿Ese miedo no le puede pasar votos a Matei? Ok, Sí, o sigue un sea, momento. evidentemente. Vamos de a tres, pues, para Ok, darle ritmo. vamos, Después eso. Nicolás y Carlos. Aló, aló. Eh, sí, bueno, primero que nada, felicidades por la encuesta, siempre un agrado escucharla, aunque sea tardecito, es como el placer, así que gracias Alberto, gracias Darío. Estuvo bien terremoteada, yo quedé varias veces así muy sorprendido. Eh, bueno, me quedaron muchas dudas, pero la primera en realidad tiene que ver como con las tendencias que se van viendo y que la han hablado en varias encuestas, varias sesiones de esta encuesta. Pienso, por ejemplo, en Jara en primer lugar, porque veo como que tiende a ir un poco hacia abajo, ¿ya? Y mi duda es si es que realmente es una tendencia hacia abajo o si son solamente oscilaciones. Y si es que es una tendencia hacia abajo, hacia dónde se están yendo esos votos, o quién se lo está llevando, y si es que de aquí a 2 semanas eso puede continuar hacia abajo. ¿Ya? Esa es una pregunta respecto a Jara. Y respecto a las tendencias de la derecha, no sé, bueno, con Cast es relativamente claro de que va hacia abajo, abruptamente de hecho, son 10 puntos ya, pero pienso en Kaiser y en Matei, y se ve como que la subida de Kaiser es mucho más abrupta que la de Matei. Entonces, ¿podríamos ya decir de que de aquí a 2 semanas Kaiser va a seguir en esa misma tendencia y Matei ya no lo pilla en el fondo? Eso, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Carlos. Hola, son dos preguntas, una de contingencia y otra de trascendencia, de proyección. Lo primero de contingencia es que yo creo que esta encuesta va a producir un tremendo efecto, potente efecto, porque mucha gente que estaba pensando cuán útil es mi voto para Matei, hoy día reafirma que va a ser útil. Y lo segundo es que hay mucha gente que todavía no se decide. ¿Qué tan importante, la pregunta en la contingencia, va a ser el debate de Anatel? Y en la trascendencia, y esto también te toca a ti, Darío, eh, yo veo mal a la izquierda. La gente de izquierda andan felices poniendo carteles atorrantes por Jara, se ven tan confundidos, tan débiles. ¿Qué posibilidad hay que Jara encarne un nuevo proyecto de un progresismo democrático potente, con una nueva mística, con una capacidad de encantar? Eso. Ok. Ahora sí, Alberto, vamos con esas tres Sí, preguntas. dale. A ver, em,
vamos con orden por los candidatos, porque aparecen preguntas sobre los candidatos al final, entonces, o sea, es importante. Lo de Jara no podemos decir que es una tendencia, porque solamente bajó ahora, o sea, no ha bajado antes, pero, pero no había bajado nunca de este nivel y por tanto tiendo a pensar que puede ser algo relativamente que habría que ponerle atención, pero yo estaría, sin dramatizar, digamos, relativamente preocupado porque el objetivo natural de Jara es que ojalá sacar 38 puntos en primera vuelta, porque eso sí le da un espacio y esto estaría alejándose de ese camino y por tanto eso sería un problema, ¿ya? Pero no lo veo como una tendencia porque de hecho todavía es simplemente que vimos que la curva fue hacia abajo, es inusual y ese carácter inusual puede ser grave por la medición o puede ser grave por la candidatura, ¿ya? En este momento, Darío piensa, ojalá que sea culpa de la medición, ¿no? Obviamente. Eh, Ahora, Kaiser subiendo y Matei subiendo menos, efectivamente, si uno tira la línea, simplemente dice, pero en la línea matemática, por eso cuando uno modela, uno establece un conjunto de escenarios que van acompañando, porque si no, el modelamiento es como, para eso agarro un lápiz y hago la curva, pues, es como, va para allá y a dónde llega, y listo, ¿no? Es bastante sencillo. Eso ayuda cognitivamente a decir, oye, esta cuestión se puede juntar, pero no es un dato muy sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que considerar varios factores. Kaiser está subiendo rápido, ¿ya? Ahora, ahora subió 2 puntos, tampoco subió, como algunos estaban diciendo, 3 puntos semanales. No, subió 2 puntos en 15 días. Matei subió 1 punto en los 15 días, ¿ya? Y 3 puntos bajó Cast, ¿ya? Con el análisis que tenemos no podemos decir quién le quitó a quién y a dónde se fueron cada cosa, ¿ya? No lo podemos decir, desgraciadamente, porque tenemos que hacer mucho análisis para eso, porque nosotros no tenemos una muestra. Todas las metodologías tienen sus propios defectos. Cuando uno tiene un panel constante, es decir, los mismos encuestados con alguna rotación parcial, entonces uno puede más o menos ver el cambio de la persona, ¿ya? El problema es que las personas que están contestando paneles constantes son como profesionales, o sea, empiezan a aprender mucho de política y dejan de ser normales. Entonces, también tiene un defecto eso. Todo funciona siempre en metodología, lo que se gana por un lado se pierde por el otro, eso es un dato. Bueno, la cosa es que, entonces, lo de Kaiser subiendo, si fuera por curva, evidentemente va a pasar a Matei. Pero si es por la capacidad de agarrar votos útiles, podría ser que Matei lo haga, pero para eso no le sirven los datos que estamos mostrando respecto a la expectativa de votos que tiene, ¿ya? Entonces, eso es un factor importante. Y ahí viene el tema de la vinculación de Matei con el miedo y con el centro político. Evidentemente, aquí hay varios elementos. Esta semana fue una semana donde el clima de concordia que venía ocurriendo hasta el debate se perdió un poco. Está Maya Nichols metido en un lío con algún nivel de agresión. Está Matei y su comando vinculados a una conducta más bien parecida a las conductas de Kaiser o de Kast, ¿ya? O sea, tenemos una situación un poco más compleja en ese sentido, más conflictiva y no sabemos cómo va a ser, cómo se va a absorber por el electorado, no lo sabemos. Entonces, ahora viene un gran debate respecto a cómo esto decanta. Esto está decantando al final, se está moviendo al final y eso es muy complejo porque las emociones de cada día, las situaciones de cada día son estructurales, tienen importancia gigantesca. Respecto al, al debate de Anatel, eh, evidentemente hay un peso importante porque el debate anterior no fue aprovechado por ninguna de las partes. ¿Tiene un fundamento no aprovecharlo? Sí, tiene un fundamento. Creo que es erróneo para algunos de los candidatos, pero es un fundamento, tiene un fundamento que es cierto. El costo de hacerlo mal en un debate, el costo de hacer una jugada que tú la preparaste, la mediste, hiciste todo, pero cuando llegas, igual está el riesgo de que salga mal, que sea mal interpretada, que sea un problema. Ese riesgo que te hace perder 2, 3 puntos, tú dices, no compensa para ir a ganar
0,8, 0,5 o un punto cuando mucho. Entonces, por eso los candidatos mantuvieron unos rounds de estudio y dejaron la pelea para el final. Mi impresión es que el debate de Anatel va a ser muy distinto, que van a llegar varios a dar con fuerza, eh, porque además va a haber menos información en la práctica de encuestas y todo eso. Entonces va a ser más complejo. Respecto al encantamiento de Jara, el problema que hay es que si uno analiza las narrativas, aquí hablo de la parte cualitativa, que nosotros sí estamos haciendo todo el rato durante este proceso, estudios cualitativos. En la parte cualitativa no vemos ninguna dimensión que esté basada en el encantamiento. No digo para Jara, no digo, digo para cualquiera, digamos. No es una época de encantamiento. Está la gente que dice, aquí hay que restaurar un orden perdido. Está la gente que dice, aquí hubo una traición de los que iban a ofrecer soluciones, una traición de distintas formas de desencanto, ¿no? Que confluyen en una misma narrativa, pero que esa narrativa puede ser de izquierda, de derecha, ¿no? El afán de restauración es más bien de derecha, este afán es intermedio, y hay un último que es un afán de simplemente pragmático, que es decir, ¿sabe qué? Yo no me interesa ninguna narrativa, mi única narrativa es comer mañana, mi única narrativa es pagar las deudas, mi única narrativa es que esta cuestión funcione y que yo pueda entonces estar más cómodo económicamente. Una vida muy pragmática que por tanto carece de realmente de una cierta narrativa así como metafísica, una cierta evanescencia que ayuda a que tú tengas un baño de encantamiento. Bajo esta perspectiva, el encantamiento es cero. Es todo pura realidad. Eso. Perfecto, tenemos 6 palabras, así que las vamos a hacer en 2 turnos. No levanten más porque ya tomamos todos los turnos para después podernos ir a disfrazar de, no sé, de algún esperpento. Está primero Leonor Hernández, Tú, tú luego estás Liliana. disfrazado permanentemente de comunista. Sí, justamente. Leonor, eso. ¿Aló? Ahí te escuchamos. Una consulta, la puse ahí en el chat, pero de repente no la leyeron, es la siguiente. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de error que tiene la encuesta de Alberto? Y lo otro es, en la encuesta criteria hacen diferencia entre el voto obligatorio y el voto voluntario. A mí me gustaría saber qué tan importante es eso, porque en el caso de Jara, por ejemplo, el voto voluntario es el doble del voto obligatorio. Entonces hay gente que apuesta que Jara no pasa a la primera vuelta, dado ese dato. Quisiera saber qué tan serio es eso. Gracias, Leonor. Ahora Liliana y después María Pía. ¿Aló? Ahí sí. No voy a mostrarme porque estoy fea. Oye, no, felicitar a Alberto eh, por, por la precisión que hace de los datos. Pero un comentario nomás, o sea, no todos los que seguimos y aportamos con ustedes son del sector de ustedes, así que eso pediría un poquitito más de respeto. Yo en mi caso no soy del sector ideológico de ustedes. Me llegó en este minuto a mí la criteria y la criteria difiere de lo que ha presentado Alberto. Eso no significa que una esté bien y la otra esté mal. Le da 27 a Jara, 23 a Kaiser, 15 a, perdón, 23 a Kass y 15 a Kaiser y 13 a Matei. Entonces, la verdad que en este minuto, yo lo que le quiero preguntar a Alberto es con esta volatilidad, ¿qué tan, qué tanto efecto pueden tener tanto la franja, que yo lo encuentro pésimo entre paréntesis, o el debate? Y eso es una pregunta. Y lo otro es si el panel con que ustedes trabajan va rotando, va cambiando, es estable, porque también la CEP, que le llaman la madre de todas las encuestas, es la única que es presencial. Entonces también ahí puede haber un margen de error distinto, porque, bueno, los que sabemos de encuestas sabemos que
La única que es la más certera siempre es la encuesta presencial. Entonces yo quería preguntarle eso a Alberto. Gracias, Liliana. María Pía. Y cerramos este bloque. María Pía, no te has desmuteado. Ni has prendido tu cámara. Vamos a contar hasta 3 y si no vas a perder el turno. 1, 2, ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Primero, felicitarte, lleno de aplausos, principalmente en los potes, cuando estás en los medios, eres capaz de arreglar cualquier programa y levantar a cualquier estúpido que tengas al lado, incluida la Camila Flores. Así que ya esto es admirable. Segundo, yo no estoy tan positiva y a esta altura lo único que quiero es que Chile se salve de Kast y de Kaiser. ¿Qué posibilidades tiene Matei en salvarnos ya a esta altura? Si se dice que la principal votación de Matei está en el ABC1. Muchas gracias, María Pía. Ya, Alberto, responde esas 3 preguntas. Ya. A ver, vamos por orden. El tema del voto voluntario y voto obligatorio. A ver, primero, tenemos que hacerles llegar, yo creo que parece que no se los mandamos a nuestra base de datos, o si se los mandamos no lo han visto, pero primero, del listado de todas las encuestas y su nivel de precisión respecto a cada uno de los eventos electorales, donde a todos hemos tenido algún evento en que nos fue mal y a otros les fue bien, y así sucesivamente, pero nosotros estamos en primer lugar, en segundo lugar está CADEM, ¿ya? Y en el último lugar está Criteria, ¿ya? Primero, para tener consideración sobre esos factores, porque si uno está buscando resultados, lo mejor que compara con resultados. ¿Por qué digo esto? Porque, en segundo lugar, el voto voluntario y el voto obligatorio es bien problemático de medir, es muy problemático de medir. Esta cosa de pensar que es la probabilidad de que una persona, o sea, de que 3 millones de personas, 5 millones de personas chilenas, que están repartidas en todos los mismos clases sociales, aun cuando haya un poco más en los sectores más bajos, ¿ya? Pensar que van a comportarse muy, muy distinto a las otras personas porque no iban a votar, ¿ya? Es pensar que entonces esa persona como más apolítica resulta que es en rigor una persona que tiene una posición política distinta. Es altamente improbable que en una sociedad ocurra una situación como esa. La gente que no se había inscrito en los registros electorales, hay lleno de razones para eso, muchas de ellas pedestres, ¿ya? Entonces, pensar porque hay gente que tiene más intensidad en su corazoncito de ir a votar, resulta que eso no va a significar que voten más o menos parecido, es extraño. Es extraño teóricamente en términos matemáticos, es extraño teóricamente en términos politológicos, y es una eventualidad que para medirla habría que hacer un instrumento súper validado que permita decir, efectivamente, esto que estamos viendo es una persona que tiene un voto voluntario o no o obligatorio. Y no simplemente decir, usted estaba votando antes, no estaba votando antes, estaba inscrito, no estaba inscrito. Es complicado porque la interpretación de cada una de esas preguntas es difícil, ¿ok? Entonces, lo primero es tener ojo con ese tipo de factores. En segundo lugar, no hay que jugar, aquí las encuestas te están dando un resultado. Cómo se cocina el dato, quién filtró, le entregó un modelo, de qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero lo que hay es que te entregan un dato, ¿ya? A nosotros, porque estamos tranquilos, obviamente tenemos el temor natural porque también tenemos eventos en los cuales no nos ha ido bien. Estamos en primer lugar, pero en algunos no nos ha ido bien. Entonces, obviamente tenemos preocupación, pero a nosotros los números nos muestran un ciclo razonable. O sea, cuando Kass decide cambiar la estrategia, a mí me pareció una locura porque él estaba muy bien.
y resulta que después de que cambió la estrategia, efectivamente a nosotros nos aparece bajando radicalmente. La semana pasada, Cadem dijo que había subido Jara. Yo no entendía por qué podía haber subido Jara. Yo no había visto nada que hubiese ocurrido que dijera que Jara iba a subir en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, hay ciertos criterios de lo que se llama triangulación, o sea, cómo se vincula con la realidad externa o con otros datos. Y la triangulación que nosotros tenemos un problema porque la triangulación tenemos efectivamente a otras encuestadoras diciendo cosas completamente distintas. Lo de Criteria ya es una cosa sorprendente, ¿ya? La distancia con nosotros, sorprendente a favor de ellos o en contra de ellos y a favor de nosotros, ¿no? Como sea, pero es sorprendente, es inusual y refleja los problemas. Y aquí viene la pregunta que plantean respecto a las metodologías. Las encuestas no probabilísticas no tienen margen de error conocido. Las encuestas probabilísticas tampoco tienen garantía, ojo. ¿Qué significa un margen de error de 3%, por ejemplo? De más o menos 3%. Significa que en el 95% de los casos en los cuales se mida esa muestra, esto es una cosa bien abstracta porque yo mido una sola vez, pero matemáticamente esa muestra se puede aplicar en millones de veces, miles de millones de veces. Y por tanto, matemáticamente, en el 95% de los casos, podemos garantizar de que el movimiento va a estar dentro de más o menos 3%. O sea, 3 puntos para arriba y 3 puntos para abajo el candidato. O sea, 6 puntos en total. ¿Ya? Y por tanto las brechas son bastante más grandes. Eso es lo que te dice la probabilística. De las que hay, garantizadamente probabilística es la CEP. Garantizadamente probabilística. ¿Ok? Entonces, es la única. Pero la CEP, en la última medición que hubo en las elecciones anteriores, ¿ya? Fue malísima. Su última medición fue malísima. Hay muchos factores. La probabilidad de que la encuesta presencial es mejor no porque sea presencial. Ojo con esto. La encuesta presencial tiene mucho caso falso. Mucho. Porque es muy difícil supervisar. ¿Ya? O sea, yo llego a una casa, les explico cómo funciona. Permítanme tomarme 3 minutos de esto. ¿Qué significa una encuesta probabilística? Significa que todas las personas seleccionadas tenían la misma probabilidad de ser seleccionados que los que no fueron seleccionados. O sea que la probabilidad es idéntica entre el que no fue seleccionado y el que fue seleccionado. Para decirlo en simple, si nosotros tuviéramos un listado de todas las personas que están vivas con mayores de 18 años, que no están privados del derecho a votar, todas esas personas, si tuviéramos un listado, sabríamos que simplemente la metemos en el computador, como cuando hacemos un sorteo para la pega, ¿ya? Y le dimos, dame 1000 casos, y te los va a dar al azar. Eso es probabilístico perfecto porque tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Pero en Chile no hay un listado de personas. Y por tanto, hay quienes operan con ciertos listados. Por ejemplo, Cadem dice que ellos tienen un listado porque hacen uso de los teléfonos celulares. Tienen una base de datos de todos los teléfonos celulares de Chile, que es una base de datos de hace, no sé, 10 años, o 5 años, ¿ya? O 7 años. ¿Ya? Tienen esa base de datos de teléfonos de todo Chile. Pero esa base de datos no es probabilística porque la probabilidad de que aparezcan personas, aunque sea, mira lo que voy a decir matemáticamente, una persona que tenga 2 teléfonos en ese listado, eso hace que toda la muestra no sea probabilística de inmediato. Es así de sensible. Y viene la parte más complicada, que es el terreno. El salir a terreno, que está súper bien visto y originalmente hace 20 años yo te decía, es lo más útil y lo mejor posible, lo más maravilloso, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle. Primero, a mí me sale una manzana que está seleccionada, o sea, se selecciona la manzana, después se selecciona la casa y después se selecciona la persona. Todo con probabilidad idéntica. O sea, entonces tú llegas a la casa
y le dices, ok, señora, ¿cuántas personas viven aquí? 4 personas. ¿Cuántos tienen mayores de 18 años? Tanto y tanto. ¿Me puede dar el nombre de pila, solo el nombre de pila de las personas que son adultos? Nombre, qué sé yo, 2 personas, un hombre y una mujer. Ok. Contestó la señora. Hace el sorteo y te sale el caballero. ¿Puedo hablar con el caballero? No está, está en la pega. Ya, ¿a qué hora vuelve? A las 7 de la tarde. Voy a volver a las 7 de la tarde. Vuelve a las 7 de la tarde. Oye, no ha venido porque fue al dentista. Ya, voy a volver mañana. Mañana el señor viajó fuera de la ciudad. Chuta, tengo que cambiar a este gallo. Ahí vienen decisiones súper jodidas, cómo se reemplaza, cómo no se reemplaza, en fin. La persona que me contestó no es la que me va a contestar la encuesta, necesariamente. La persona que me abrió la puerta. Entonces es muy lento, es muy complicado. Hacerlo rápido es realmente muy caro, muy, muy caro y muy difícil. Y supervisarlo ni hablar. Hay que llamar por teléfono y volverle a aplicar la encuesta para ver si contesta más o menos lo mismo que contestó antes. Y la presidencial no se la haya por preguntar porque ya es como raro que te la pregunten 2 veces y el voto es secreto y en fin. Agreguen el factor de cómo entra hoy día una persona a hacer una encuesta en las zonas más complicadas de La Pintana, en zonas con barrios narcos. Cuéntame cómo entran. ¿Esos casos se hicieron o no se hicieron? ¿Entraron a hacer una encuesta? Te digo al tiro que no ocurrió. ¿Ya? Entonces, según entiendo, creo que la encuesta CEP, la última, decían que se había hecho un poco menos de 30 días. Es un tiempo súper rápido para hacer una encuesta probabilística. ¿Ya? Nota al pie, además hay un problema de integración. ¿Quién ejecuta la muestra? ¿Quién hace el terreno de la CEP? ¿Sabían ustedes? CADEM. La encuesta la ejecuta CADEM, de hace muchos años, muchos años. CADEM era como la empresa más seria del sistema, esa es la verdad, ¿ya? Históricamente. Entonces, llegó un día en que entró como cuando Solozzo llegó donde el padrino y traía la droga, llegó un día Isaacson y llevó la droga, ¿ya? Pero era eso. Entonces, hay muchos elementos de por medio que a mí me hacen decir, bueno, ¿saben qué? No la ha chuntado antes, hace rato que no es la madre de todas las encuestas, desde que salió Oscar Godoy no hay punto de comparación respecto a lo que es la encuesta del CEP. Ahora se vienen a afirmar como ya, en eso. Está bien, es una encuesta que tiene un estándar distinto al resto, pero además tiene una foto más movida porque hace el terreno más largo, ¿ya? Y es una foto más movida en ese sentido porque como hemos visto, en cada quincena han habido modificaciones importantes. Entonces, cuento corto, mi impresión es que esos factores hay que ponderarlos con mucho cuidado. Las encuestas que tenemos no son probabilísticas. La muestra de las que no somos probabilísticas, la que me parece mejorcita como muestra, es la de la UDD, pero tienen el problema de los paneles constantes. Los paneles constantes, por las mismas personas, nosotros no tenemos las mismas personas, ¿ya? Tenemos un marco muestral que se llama, que es el listado general de donde uno saca la muestra. Tenemos a 250.000 personas clasificadas, ¿ya? Eh, Eso es lo que nosotros tenemos, un listado grande de personas clasificadas que tratamos entonces desde ahí sacar las encuestas que tenemos que hacer. El caso de la UDD tiene solo a 10.000 personas, pero las tiene recogidas probabilísticamente, que debe haber sido súper caro de hacer efectivamente. Las tiene recogidas probabilísticamente, eh, pero yo no he visto cuál es el método probabilístico que se utilizó para esa selección, a ver si me parece viable que sea completamente probabilística o a veces hay versiones intermedias. Como muestra, en todo caso, probablemente es la más sólida, pero la encuesta no es lo único, como siempre he explicado en la muestra, sino que un factor súper importante es el cuestionario, cómo se hacen las preguntas, y un factor súper importante es el análisis que se hace con el material que tiene. Esos son básicamente los puntos a considerar. Ok, ahí está entonces. Y tenemos las últimas tres preguntas de
No sé si será doctor Saya, Dora Saya, ahí nos contra él. Luego Cristian Sepúlveda y después Paola Simonetti. Está ahí muteado, ahí sí. Hola, buenas noches. ¿Y ahora? Hola. Sí, todo bien. Ahora sí me escuchan, ya. Bueno, en primer lugar, felicitarlo porque de verdad me encanta esta encuesta tuya. Alberto, es la primera vez que opino y voy a opinar esta vez porque yo estoy muy decepcionado con esta campaña por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque no veo ningún candidato con proyecto país. Eso en primer lugar. Eh, Siempre habíamos visto en el área de la centroizquierda más ideas, país, pero sin embargo la candidatura actual muy liviana, demasiado liviana, ¿ya? Y eso por la parte de los candidatos. Y por la otra parte del electorado, yo creo, Alberto, tengo la presunción de que el votante disruptivo es muy importante en este país y sigue siéndolo. Y yo creo que en ese sentido el crecimiento de Kaiser tiene que ver porque ha sido más capaz de captar ese voto disruptivo. Y a mí me espanta que vaya a ser Kaiser el futuro presidente, pero por lo que veo hasta ahora, yo creo que ha sido el candidato que más ha sido capaz de reaccionar ese voto disruptivo. Lo que no veo en la Matei, por ejemplo, para nada. Esa es mi opinión y quisiera saber tu percepción en tal sentido, Alberto. Tenemos ahora a Cristian Sepúlveda y luego Paola. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, primero que todo, felicitarlos por la encuesta. De verdad que es un instrumento bastante interesante. Me gusta mucho las preguntas que van hacia otros lados, no solamente sobre ahora la elección, así que felicitaciones por eso. Concordando con el contenido anterior, yo también creo que los candidatos no presentan un proyecto serio y es complejo decidir en ese sentido. Y con respecto a eso mismo, Alberto ha dicho en reiteradas ocasiones, y eso está ultramente comprobado, que estamos en un ambiente de malestar social desde el 2011, yo diría que incluso un poquitito antes. Y en ese contexto muchas cosas cambian y se desconfiguran incluso. Y aquí también me gustaría que también Darío se meta en esta pregunta. Me gustaría saber si ustedes creen que el poder que tienen los presidentes, que van a tener ahora estos candidatos ahora, que van a tener un poder cuando lleguen a la presidencia, en su mandato van a seguir disminuyendo. Y relacionado con lo mismo, también me gustaría saber de su opinión de los dos, es si es que sienten que esta campaña, que yo creo que no es tan seria con respecto a los proyectos país, ¿creen que alguna de estas candidaturas realmente tenga un proyecto nítido a largo plazo? Que sacando toda esta campaña y este clima electoral, cuando ya suman, ¿creen que realmente van a tener un proyecto interesante o ni siquiera interesante, un proyecto mínimamente decente para el país o para el futuro que quieren? Porque son 4 años que no es mucho, pero algo tendrán que hacer. Así que esas son mis preguntas. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos con Paola y luego Alberto para cerrar el meeting de hoy. Hola, buenas noches a todos. Hola Darío. Hola, Paola. Estoy aquí con Javier. Estuvimos juntos en el cumpleaños de la Yossi Gana hace poquito. Oye, gracias por la encuesta, por los datos. También felicitarlos, nos encanta. Mayol, te amamos. Hagamos un trío, Alberto. Oye, nos vamos a la pregunta. Yo en realidad queremos hablar de Matei. A mí me preocupa, nos preocupa. Yo no entiendo, no termino de entender ¿por qué Matei? Bueno, Alberto lo ha dicho en varias partes, ¿no? Esto de que es un producto, es una buena marca que no vende. Tiene la menos peligrosa, la que tiene más gobernabilidad, pero no lidera. Pero yo pensé, nos entusiasmamos con esto de la percepción, ¿sí? De cuál es la percepción de voto. Entonces dijimos, aquí Matei la va a romper, porque está este voto oculto, que ella misma, con el que ella misma confía, digamos. O sea, hay un voto oculto que no se dice, pero que los va a sorprender. Y resulta que la intención de voto en este momento sube, porque Matei llega al tercer lugar, digamos, igualando a Kaiser, pero en la percepción sigue estando abajo, en la misma gente. Entonces es como, me imagino que es algo así como, yo ahora me decidí de votar por Matei, pero sigo pensando que va a sacar poco. Es como,
¿Cómo se Eso es, explica pues, ese se fenómeno? explica, se explica, vamos a ver. Vale, Ya, vale, a te ver, escucho, te escucho, te vamos escuchamos. con las tres preguntas entonces. Mira, el votante disruptivo efectivamente es muy importante, pero en la medida que se ha ido acercando a la elección, ha ido mejorando un poquito el clima para efectos de los votantes más institucionalizados. O sea, eso se produjo un poco con Mike Nichols, más Matei, más Jara, que más o menos pertenece a los dos mundos, tiene votos de un lado y del otro, digamos, de un lado más institucional y un lado un poquito más disruptivo por la izquierda. Entonces, hay distintos tipos de votantes en ese sentido. Ahora, esto tiene que ver con la pregunta sobre el proyecto país. Efectivamente, las candidaturas decidieron un juego más comunicacional, más publicitario, ¿ya? Con con, con menos narrativa de país, ¿ya? No solamente porque una cosa es que uno tenga medidas así como ahorita el supermercado, ¿ya? Y otra cosa es que uno tenga un proyecto integrado, una cosa más robusta, con una imagen del futuro, con una imagen del mundo, con una imagen... Esta cosa, la mejor campaña política es el equivalente a un libro sagrado de una religión. A la Biblia, a la Torá, al Corán, ¿ya? A cualquier libro de esos que te dicen el mensaje político central, pero está muy adornado, tiene de todo, tiene toda clase de fortaleza en ese sentido. Entonces, eso es muy, muy importante. Frente a ese escenario, es que mi impresión es que las candidaturas apostaron a un escenario, a una forma de manejar el escenario que es exactamente el resultado que están teniendo hoy día. Es decir, un escenario que es muy, muy cambiante, muy complejo, un escenario que depende mucho de las últimas jugadas y no de cuando tú tienes un proyecto más grande y esto ordena el naipe, ¿no? Finalmente, respecto al voto oculto y el voto de Matei en general. El voto oculto es una forma de llamarlo, pero en realidad no hay voto oculto. O sea, hay gente que oculta el voto, sí, hay gente que oculta el voto. Pero lo normal no es eso, no es el punto. El punto es que la gente que llamamos voto oculto es gente que no está votando, por eso estaría oculto, no está votando por la persona que más le llenaba el corazón o que estaba más cerca de su posición política, sino que se va a votar por otra persona por otros motivos. Por tanto, no es un voto oculto, lo que es un voto alternativo, ya sea porque es un voto útil, porque satisface un temor, el control de un temor, o porque satisface a partir de algún proyecto de sociedad o un diagnóstico de época, establece que ese voto sirve en algún sentido y que ese carácter de que es algo útil tiene una relevancia suficiente para que yo esté dispuesto a votar por alguien que en principio no estaría votando, ¿ya? Entonces, ese es el escenario de lo que se le haya llamado, a mí me parece un muy mal nombre, el voto oculto, porque esto es como que tiene que salir del closet, ¿ya? El efecto es que tienes que salir del closet. El efecto es que no es fácil decir, yo voy a votar por tal persona porque todos saben que tú hayas votado por no sé quién, por no sé cuánto, por no sé cómo, qué sé yo, y por tanto no es fácil eso, ¿ya? Eh, pero, efectivamente, eh, hay hay un tema ahí que tiene que ver con esta percepción. Tú dices, qué raro que la persona que está votando por alguien no tenga una percepción de éxito de esa persona. Sí y no. Esa persona tiene una muy baja probabilidad de estar votando por alguien que siente que va a perder sí o sí, por supuesto. Pero está claro que esa persona, los que están votando son los más cercanos, ¿ya? Y por tanto el voto útil está siendo escaso, ¿ya? Muy escaso. Eso significa que si Matei se mantiene en esa posición, su capacidad de crecimiento es baja, ¿ya? Ahora, si ella logra tener una campaña de aquí al final donde muestre favoritismo, cambia radicalmente. Al contrario, va a ser un fenómeno completamente distinto porque ahí, además, no hay que olvidarse de una cosa. En los votantes de Cast hay votantes que no se
que no migran fácilmente a Kaiser. ¿Ya? No sé cómo está ahora, porque hay que mirar ahora porque se ha movido mucho el escenario, pero la última vez que lo medimos era una relación 7-3 a favor de Kaiser y no una relación directa de 10-0 o de 9-1. Y normalmente antes nos había marcado 6-4. O sea, no era una cosa dramática en ese sentido. Es un crecimiento importante, por supuesto, pero si tú consideras que no sabemos qué va a pasar con los candidatos, el quinto y el sexto, que están sumando 10 puntos según nosotros, entre los dos, Mike Nichols y Parisi. Ahí hay votos que se pueden absorber por los otros votantes, por los otros candidatos, por Janet Jara, por Evelyn Matei, más probablemente que por Kaiser. Bueno, Kaiser, el voto de París sí lo puede absorber, lo ha absorbido, ¿ya? Pero acá se le queda lejos eso, ¿ya? Y Maine Nichols le queda lejos a esos dos, le queda más cerca eventualmente a Jara o a Matei, o más bien en orden a Matei o a Jara. Entonces, como tú puedes ver, hay un conjunto de elementos que hacen que esto uno dice, por este lado podría ganar este, por este otro lado podría ganar este otro. Entonces, no es tan simple, pero es normal que la gente tenga una imagen que es distinta a su opción de voto, ¿ya? La gente más ideológica considera que si está votando por esa persona es porque le va a ir fantástico. Pero la gente normal dice, bueno, estoy votando aquí, ¿ya? Pero en realidad la verdad es que no, creo que no está muy fuerte el voto. Si Matei tiene esta votación, si es cierto lo que estamos diciendo, que tiene una votación como esta, en condiciones en que nadie le tiene mucha fe, y tampoco se habla, esta semana se habló todo el tiempo de Kaiser subiendo, no se habló nunca de Matei, nada. ¿Ya? Entonces, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si logra instalar una agenda distinta? Ahora, no ha logrado instalarlo en todos estos meses, una agenda de éxito. Entonces, ¿podrá hacerlo? No sabemos. Entonces, la situación es bien compleja, por eso digo, a mí me da la impresión, de acuerdo a si los datos nuestros son correctos, que Cast tiene muy poco que hacer. ¿Ya? Por curva, por tendencia, porque ya se le ve más complicado, y que la pelea entonces está ahí entre Kaiser y Matei. Entonces, eso es básicamente lo que yo estaría viendo, interpretando más los datos que analizándolos, ojo con eso. ¿Ok? Don Darío. Sí, hemos terminado. Estaba desmuteándome, buscando el botón. Oye, muchas gracias nuevamente por estar acá. Yo sé que algunos me preguntaron algunas cosas. Perdón, No, voy a perdón, pasar, quería hacer una omitir consulta. completamente. Ya tendremos oportunidad en las encuestas cuando haya pasado esta elección, primera y segunda vuelta. Opinaré, comentaré, diré, pero en este contexto no, porque evidentemente estoy en un lugar que nada lo que diga, digamos, podría ser tomado en serio Bien. cuando estamos mirando estrategias, números, cosas, etcétera. Así que nada, no le faltaría el respeto de esa manera. Oye, muchas, Perdón, muchas, quería muchas hacer gracias una por pregunta estar yo. nuevamente acá. Nos encanta, más de 200 personas que nos juntamos previo a un fin de semana largo, somos unos locos y me encanta. Y por ahí, que en algún minuto salió la polémica o lo que piensan distinto, en la cosa nuestra siempre ha habido, hemos pensado distinto. Y en muchas razones, porque además el que uno tenga una posición política no implica que uno piense igual, digamos. Hay infinidad de matices y versiones y miradas respecto a que alguien que se define, por ejemplo, de izquierda, por ejemplo, de centro, por ejemplo, de derecha. Así que en eso nadie se pase películas porque aquí cabemos todos, pero también nos reímos. Ya, queridos, En la cosa nuestra sí hay voto oculto. en la cosa nuestra sí hay voto oculto. No, mucho, mucho voto oculto. Mucho voto ¿Puedo oculto. Sí, hacer, porque puedo hacer yo una conozco. pregunta? Perdón. Lo dicen por Mirko que está oculto por ahí. Por ahí está escondido, por ahí está No, escondido. lo Sí. decimos porque sabemos que hay mucha gente derecha que entra ahí y está, hola, sí, buena onda, fantástico, Jara. Calladito, calladito. Oye, y le están enviando al tiro los captura pantalla al comando de Casta, al comando de Kaiser, al comando de Matei. No, se hay de todo. Ahí hasta el profe Oye, Artés y está hay viendo. encuesta antes de la elección, la Ah, vamos a eso. conocer cómo. Sí, Por esta misma eso. medida, no está prohibido esto, es la Ya, difusión en medio. es cierto. Sí, lo haremos en una versión más cerrada como corresponde. Perdón, ¿puedo Con... hacer una pregunta o no? ¿Qué tan No, cerrada? ya pasamos ya. Ya. Ya, los despido.
¿Va a ser solamente encuesta o va a haber una sesión de Vito ¿De cuándo? ahora en noviembre? No, o sea, la semana de Vito todos los lunes a las 22 horas, en vivo, en directo, como siempre. Y la encuesta, hay que ver ahí, eso lo veremos con Alberto cuando es el próximo día de encuesta, y el contexto, obviamente, de la veda tiene que ser solamente, digamos, muy, muy privado, más resguardado, no lo subiremos a la página después y esas cosas. Pero ahí está. Ya, queridos, abrazos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, gracias. Darío es Chao, Mirko, el abrazos. candidato ecologista verde. Felicitaciones. Chao, abrazo.